Continuamos entonces con nuestro itinerario. Recordemos que es un itinerario que va explicitando San Luis María Griñón de Montfort para que nos vayamos purificando también interiormente, vamos adquiriendo conocimientos al respecto de la Virgen, es verdad, pero camino a ese conocimiento, de la mano con ese conocimiento a la Santísima Virgen, nos vamos también conociendo a nosotros mismos, nos vamos vaciando de todo aquello que nos aleja, probablemente la configuración con Cristo, de asemejarnos con Cristo, y así nos disponemos para esa consagración. Dice entonces en el punto 3, vamos al numeral 78, estamos en la página 49 del archivo y la página 403 del texto. Vamos en más o menos un 40% de nuestra preparación. Dice entonces San Luis, como título coloca él, debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Ahora bien, vamos a reflexionar en torno a este punto. La plenitud de los tiempos, Pablo nos lo deja muy claro, la plenitud de los tiempos se da cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana. Está más cerca de nosotros Dios, lo más cerca que se puede. Ahora bien, el ejemplo de Jesucristo en su vida terrena es un ejemplo de vida para nosotros. Por eso es que aquí nos dice San Luis, nos recuerda ese principio de la Iglesia, debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Nuestro Señor viene como un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está bien, pero ahora yo mirando a Jesucristo, conociendo su doctrina, su pedagogía, etcétera, sus enseñanzas, asombrándome con los milagros de nuestro Señor, yo tengo que también asombrarme con el ejemplo de vida de Él y asumir ese ejemplo de vida en mí, en mi reflexión diaria, en mi manera de proceder, en mi proyecto de vida. Esa es la propuesta de este tercer punto. Veamos algunos elementos que nos ofrece San Luis María al respecto. Dice entonces, por ejemplo, el pecado de nuestro primer padre, Adán, nos perjudicó a todos casi totalmente. Claro, porque aquí estamos hablando, también estamos incluyendo a la Santísima Virgen. Ella es hija de Adán, pero no es hija en cuanto al pecado, porque ella es inmaculada desde su concepción. Nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria. Como la levadura agria levanta e infecta toda la masa que se compone. Ahora bien, yo coloco, eso lo saben mucho las amas de casa cuando inclusive van a colocar unos aliños, unos condimentos a un plato que ya está listo para ser preparado. Si esos condimentos no están buenos, están en buenas condiciones, pues obviamente van a contaminar a todos esos alimentos. Pasó lo mismo entonces con Adán y Eva, infectados del pecado, a causa de ese primer pecado, el pecado original, toda la masa, nosotros fuimos infectados por el pecado original. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, entonces tenemos el pecado original y después a ese pecado original se agregan otra serie de condiciones que nos hacen caer en el mal, que son los pecados actuales, los mortales o los veniales. Inclusive, aunque estén perdonados, dice San Luis, han acrecentado la concupiscencia, la debilidad, la inconstancia y la corrupción natural y han dejado huellas de maldad en nosotros. Naturalmente tenemos ya una inclinación hacia el mal, pero cuando el hombre se deja llevar por esos pecados actuales, sean mortales o veniales, entonces yo termino inclinándome cada vez más hacia el mal. Y esto lo apunta aquí San Luis y lo deja muy claro. Es pecado original y pecados actuales. Dice entonces más adelante, citando a Pablo, en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 6. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado. Salmo 51. Ninguno de nosotros, a no ser la Santísima Virgen, gloriosa excepción, San José, que la tradición de la Iglesia lo enseña, pueden gloriarse de no haber sido infectados de este pecado y de no decir que sus cuerpos son cuerpos de pecado. ¿Por qué? Por un privilegio especial que recibieron de Dios, por la misión que iban a tener dentro del plan de salvación. Pero nosotros sí, cuerpos de pecado. ¿Por qué? Ya lo dijimos, tenemos pecado original y nuestros pecados actuales. Alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. Eso somos en potencia, capaces de todo pecado. Pero no podemos entrar en el desequilibrio y la desesperación. Somos capaces de toda gran obra de virtud también, ¿gracias a qué? A la gracia de Dios, esa participación divina en la vida de Dios. Cuerpos sujetos a 1000 enfermedades que día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Esto es como para un retiro espiritual, para considerar humildemente cuál es la capacidad que nosotros tenemos de hacer mal y cómo tenemos nosotros que evadir
el pecado para poder terminar de configurarnos con Cristo. Continúa entonces. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento de corazón. Recordemos que en la Escritura el corazón refleja la voluntad, el sentir más profundo de una persona. Tenemos el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, cojeando espiritualmente. La concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Todo eso acompaña nuestra vida. Ahora es necesario vaciarnos de ese hombre viejo que se deja atropellar por esta serie de condiciones de la naturaleza humana. Pide el auxilio de la gracia de Dios con la oración, la intercesión de la Santísima Virgen, y así empieza a revestirse de Cristo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver un sacerdote antes de celebrar la misa. Él se coloca un alba, después una casulla, viene la estola, pone el cíngulo, él se reviste de unos ornamentos para ir a celebrar la Eucaristía. Entonces nosotros debemos de revestirnos, no de unos ornamentos, sino revestirnos de Cristo, configurarnos con Cristo y en función de eso vivir nuestro día a día. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, ese ahí pavoneándose, ¿no? Porque el pavo real se pavonea, se muestra. Más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. Donde sopla, la veleta se dirige para donde sopla. Lo que nos dice la moda, para allá vamos. Lo que nos dicen las pasiones, hacia allá tiramos. Eso somos nosotros, considerándolo en gran medida. Pero bueno, la cosa queda así. No, hay que mantener la esperanza, porque ya les dije, tenemos la gracia de Dios que nos asiste, nos fortalece, nos reviste de una protección especial y nos ayuda a seguir caminando. Y ya en el punto 80, dice San Luis: siendo así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia vida? Esto es muy fuerte. Mateo 16, 24 y en Marcos también. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y nos dice más adelante en Juan capítulo 12, versículo 25. Y el que ama su alma la perderá, y quien la odia la salvará. Esta infinita sabiduría, porque estos son palabras del Evangelio, que no da prescripciones sin motivo, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. A ver, aquí hay que aclarar, ¿cómo así que tenemos que odiarnos a nosotros mismos? Entonces ya vimos que más atrás San Luis deja clara cuál es nuestra condición humana de pecado. Entonces esa condición humana connatural, a nuestra naturaleza humana, el pecado, la concupiscencia, las malas inclinaciones, eso es lo que tenemos que odiar del hombre viejo. Amar el hombre nuevo es querer configurarnos con Cristo, dejar todo eso atrás. Tenemos tendencias, malas inclinaciones, pecado, etc. Olvidar rencores, envidias, todo. Eso es olvidar el hombre viejo y asumir el hombre nuevo. Dice en el 81 entonces, clave para vaciarnos a nosotros mismos. Ese es el principio de este punto 3. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo. Egoísmo, palabra talismánica para poder caminar por las vías de la virtud. Olvidarnos totalmente de nosotros mismos. Bonito es que el cristianismo no nos enseña a nosotros vivir solo para nosotros. Yo, no, por el contrario. El cristianismo nos vive enseñando constantemente, nos insiste la iglesia, las enseñanzas, en vivir en comunidad. Es decir, debemos renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ella. Estamos en el mundo, tenemos que vivir en medio del mundo, pero sin ser del mundo, sin apegarnos. Ya hablábamos atrás del sapo que vive pegado a la tierra, entonces pegado a las cosas materiales, no. Usar las cosas materiales, claro, en cuanto son necesarias para nuestro bien, pero también en cuanto no nos alejen de Dios. Eso es un principio ignaciano. San Ignacio de Loyola lo enseña en sus ejercicios espirituales, el principio del tanto cuanto. Amar a toda criatura tanto cuanto me acerca de Dios y odiar, rechazar y alejarme de una criatura tanto cuanto me aleja de Dios. Claves. Dice Pablo, morir cada día. ¿Morir para qué? Para nosotros mismos, para esos egoísmos, concupiscencias, etc. Y dice Juan en el capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere,
queda infecundo. Entonces, muriendo a nosotros mismos, a esos egoísmos y a esa naturaleza pecaminosa, nosotros estamos abrazando a Cristo, o sea que estamos creciendo, vamos a dar fruto, sombra. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Esto es clarísimo. Ahora, más adelante, San Luis dice, punto 82, oído, esta es la página ya 52, numeral 406. Página 406 del archivo. Dice entonces, es fuerte el lenguaje de San Luis. Punto 82. En tercer lugar, debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte del egoísmo. Entonces, fundamental, virtud fundamental para ser considerada Nuestra Señora, o virtudes más bien, pureza, la pureza y la humildad. Y ahora, debemos de morir especialmente nosotros, ¿qué? Al hombre viejo en materia de ¿qué? De egoísmo. ¿Por qué debemos amar perfectamente o más perfectamente la devoción a Nuestra Señora? Porque como ella brilló de manera especial por la humildad, entonces nos va a ayudar a alcanzar la humildad y alejarnos del egoísmo. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. No, muchas veces vivimos engañados. O engañados, pero yo diría parcialmente engañados. Porque en el fondo nuestro corazón, nuestra conciencia nos muestra lo que es bueno. Pero nos dejamos arrastrar por la moda y las costumbres de la sociedad. Y eso nos hace más egoístas, nos aleja de la pureza y nos aleja de Dios. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y con gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia, es un orden más elevado, natural y sobrenatural. En el orden de la gracia hay ciertos secretos para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Entonces, ¿cuál es el secreto para liberarnos de ese hombre viejo, liberarnos del egoísmo, abrazar la humildad y la pureza? Aquí está. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos. Yo diría no solo fieles, inclusive teólogos, predicadores que no hablan de la devoción a la Virgen. Conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos entonces la cuarta verdad, que es consecuencia de esta tercera, el abandono de sí mismo, el odio a sí mismo. Ya sabemos en qué medida va o en qué relación, en qué dirección va ese odio, antes de abordar dicha práctica. Entonces nos falta un paso más para encontrarnos ya directamente con la práctica de la verdadera devoción, la consagración a Nuestra Señora. Esa práctica nos va a ayudar a dejar olvidado el hombre viejo y abrazar el hombre nuevo, que es Jesucristo. Para configurarnos con Cristo, entonces es necesario abrazar la devoción a la Santísima Virgen, purificarnos internamente y transfigurarnos en Cristo. Por el día de hoy sería esto. Ya en nuestra próxima aula vamos a ver entonces la cuarta verdad antes de esa práctica que nos va a acercar a la perfección en la vida espiritual. Les adelanto, cuarta verdad, la acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Me encuentro con Cristo, me asombro, me entusiasmo, empiezo a vivir como Él y dejo abandonado el hombre viejo. Nos vemos en la próxima aula.